En el mundo shinobi, no importa cómo vives, sino cómo mueres. El héroe de una historia, al menos en parámetros contemporáneos, es la encarnación del altruismo. Me explico. Pensar en una figura heroica es pensar en términos de lucha, resistencia y sacrificio individual en pos de un bien mayor y común. Por ello, no suelen caer bien aquellos personajes que se jactan y enorgullecen de su fuerza y de su ayuda al prójimo solo como formas de incrementar su fama. Solo eres piloto porque buscas el reconocimiento de los demás. ¡Claro que no! ¡No me interesa a nadie! ¡Solo busco mi propio reconocimiento! Pero, ¿qué pasa cuando un héroe no solo piensa en ayudar, sino también en el legado que dejará a las generaciones futuras? La vida shinobi no se mide por cómo se vive, sino por todos los hechos que se logran antes de la muerte. Comparadas con las célebres hazañas del Hokage, mis mediocres acciones son realmente insignificantes. Desearía haber muerto como murieron los Hokage. Juré que lograría una hazaña tan grande que borraría todos mis fracasos, que moriría como un gran shinobi. A lo largo de la obra de Kishimoto, Jiraiya es presentado no solo como un guerrero sabio y poderoso, sino también como un hombre de ideales y sueños casi imposibles por lo grandilocuente de su escala. Pero confío plenamente en que al final llegará el día cuando todas las personas se entenderán entre sí y vivirán en armonía. Siendo alumno del tercer Hokage, el maestro del cuarto y además un miembro de los 3 legendarios Sannin, pocos dirían que, a esa altura, el sabio de los sapos no ha logrado nada de valor en su vida. Sin embargo, en su lecho de muerte, el viejo shinobi muestra su lado más derrotista y en cierta forma modestamente egoísta al anunciar la vergüenza que siente por no poder comparar sus logros con los de los grandes próceres de la hoja. ¿A qué se refiere entonces Jiraiya con una gran hazaña? ¿Acaso el poder, la victoria y el mismo viaje recorrido a lo largo de su vida no son en sí mismos una gran hazaña que recordarán las generaciones venideras? ¿Es menos altruista y por lo tanto menos heroico luchar por el deseo de dejar una huella en la memoria de los demás? ¿Lo que dicen de usted es cierto? Dicen que su madre es inmortal, que es una diosa, que nadie puede matarlo. No me molestaría en usar escudos si fuera así. El tesalonicense que lo espera es el hombre más grande que he visto. No me atrevería a enfrentarlo. Es por eso que el mundo te olvidará. A simple vista podría decirse que todos los personajes de las historias de fantasía quieren lograr una gran hazaña. Después de todo, en su mayoría, los protagonistas tienen objetivos altruistas y grandilocuentes. Sin embargo, aquí es donde quiero hacer una diferenciación, pues los objetivos o metas de los personajes funcionan más como el motor de la aventura que como un camino de vida. A su vez, estos objetivos no tienen que ser necesariamente benéficos en un sentido social y general, siendo muchos de ellos metas personales o deseos individuales. Entonces, si alcanzar una meta no es hecho suficiente para lograr una hazaña, ¿cómo se logran estos actos ejemplares? Si quisiéramos una respuesta a esta pregunta, bastaría con revisar la mitología griega y a uno de sus más prolíferos héroes, Aquiles. A diferencia de otros héroes griegos, los dioses profetizaron 2 destinos igual de posibles para Aquiles. Por un lado, podría ir a la guerra de Troya, luchar y morir para conseguir la ventaja que le permitiría ganar al bando de los griegos. De no hacerlo, Aquiles podría regresar a su patria y vivir largamente para terminar muriendo en el olvido como un simple pastor. De este modo, el héroe tiene que elegir entre una vida corta pero gloriosa o una vida larga, aunque carente de propósito. Si te quedas en Larissa, tendrás paz y una mujer maravillosa. Tendrás hijos e hijas y ellos tendrán hijos. Pero al fallecer tus hijos y sus hijos también, tu nombre se perderá. En la figura de Aquiles se contraponen el bienestar individual y personal contra el bienestar social, histórico y cultural. Dicho de otra forma, Aquiles tiene que decidir entre seguir con sus metas y objetivos individuales o sacrificarse para lograr una hazaña social.
Esto nos ayuda a ir entendiendo de qué hablamos. Mientras los objetivos son metas individuales que los personajes se imponen como motor de su camino, las hazañas, por el contrario, son reconocimientos sociales que perduran en la memoria colectiva y sirven de ejemplo para las generaciones futuras. Jiraiya, pese a su gran fuerza y poder, se siente inútil por no poder dejar algo que perdure más allá en las generaciones futuras. En oposición a los anteriores Hokages, el legendario Sannin no fundó una aldea, no creó las instituciones más fuertes de su pueblo y no murió defendiendo la paz de sus compatriotas. En este sentido, cuando hablamos de grandes hazañas, el poder y la sabiduría pierden significado si no se usan como medios para lograr algo que vaya más allá de los deseos individuales. Con el paso del tiempo y siguiendo el razonamiento anterior, las generaciones futuras no verían en Jiraiya nada más que un Aquiles pastoreando ovejas, es decir, un hombre con fuerza e inteligencia descomunal, aunque empleada en objetivos individuales y banales. Viendo los últimos momentos del gran sabio ermitaño, solo nos queda preguntarnos si acaso él logró su tan ansiada hazaña. ¿Qué historia tan inútil resultó ser? No, para nada lo veo así. Creo que la historia es maravillosa. Dejaré esa respuesta en sus manos. Levi, ¿puedes ver a nuestros compañeros? Quieren saber lo que pasó con los corazones que consagraron. Supongo que todo lo que tengo en la cabeza no es más que un sueño egoísta e infantil, ¿verdad? Si no fuera por ti, la humanidad no hubiera llegado hasta este punto. Ya tomé mi decisión. Renunciarás a tu sueño y a tu vida. Guiarás a esos cadetes directo al infierno. Y dejarás que yo me encargue del titán bestia. Es curioso, pues la muerte suele aparecer como último paso para la consolidación de una gran hazaña. Siguiendo la lógica planteada, si pensamos en que una hazaña es aquello que prevalece a lo largo de las generaciones, sería ridículo creer que el héroe estará siempre allí, vivo y muy sano, como para disfrutar de la fama de sus logros. Erwin Smith, personaje de Shingeki no Kyojin, es de los pocos personajes dentro de la demografía que, junto a Jiraiya, piensa en el legado y se propone llevar a cabo una gran hazaña. Es así que en su discurso final el comandante exhorta a sus soldados a entregar junto a él su vida hasta el último segundo, siguiendo ideales como el valor del sacrificio individual por una causa mayor. Sin embargo, pese a lo mucho que suele gustar este evento narrativo, el propio Erwin es quien habla de este hecho como una estafa y una sarta de mentiras. Esto es así ya que, viéndose acorralado por el titán bestia y bajo una situación que le es imposible de resolver sin tener bajas o heridos, el comandante sabe que deberá arengar a sus hombres y mujeres para que no flaqueen ante su deber y entreguen su corazón en batalla. Nosotros somos los que le damos sentido a su sacrificio. Todos nuestros soldados lucharon con valor. El deber que tienen los sobrevivientes es recordar a sus caídos. Aunque terminemos muriendo aquí, los vivos le darán sentido a nuestra muerte. ¡Soldados, adelante! Llegando el momento de la verdad, Erwin muestra su lado más humano al lamentarse de manera casi caprichosa por tener que dejar de lado sus metas personales en pos de su deber como comandante. En verdad, deseaba entrar a ese sótano. Todo lo que he hecho hasta ahora fue porque pensaba que este día llegaría. Creía que podía comprobar si tenía razón. Después de todo, ha recorrido distancias gigantescas y luchado batallas imposibles solo para poder alcanzar aquel secreto que se escondía tras los muros de la ciudad de Shingashina, ahora sitiada por el titán bestia. Así, a pocos metros de lograr su cometido, el comandante se lamenta unos minutos por deber asumir el deber para el que está asignado. Como Aquiles, Erwin debe decidir entre sus deseos personales y sus deberes sociales. Quedará al criterio del público definir si este lado más humano destruye o daña la fama que poco tiempo después el comandante alcanzará,
al dar el discurso con el que se llevará decenas de jóvenes a la muerte. Después de todo, es interesante preguntarse si todo esto quita heroísmo a los personajes. ¿Acaso las grandes hazañas quedan sutilmente opacadas por el miedo y el egoísmo? ¿O acaso la entrega definitiva funciona como un lavado del sutil, aunque existente, egoísmo de todos ellos? De alguna forma, los lectores de estas obras asumimos un papel importante a ser los únicos que, con el paso del tiempo, recordarán a estos grandes héroes con los grandes matices que definen a los humanos, mientras que sus compatriotas, por el contrario, tendrán una visión sesgada y casi divina de ellos al recordar solo el sacrificio que llevaron a cabo y no sus dudas preliminares. Pero tampoco me quiero poner muy abstracto y filosófico con todo esto. Después de todo, difícilmente podremos llegar a una conclusión precisa de todas estas cuestiones. Lo que sí sabemos es que Erwin, como Aquiles, sale a la batalla, avanza hacia la muerte arengando a sus soldados. El bienestar general y social se antepone en un personaje que, sin olvidar sus anhelos y deseos, deja todo de lado. Es así que la historia vuelve a repetirse y, finalmente... ¡Soldados al ataque! La muerte corona a los héroes.